la verdad. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y ya estamos aquí en otro programa de María Visión, su programa Concilios. Quédese con nosotros porque hoy vamos a tener un programa muy especial. Ya verá usted, estamos hablando ahora sobre el Concilio Vaticano II y para esto vamos a preparar todo el contexto histórico que fue tan importante. Imagínese usted que el Concilio Vaticano II, todos sus antecedentes históricos, filosóficos y teológicos, hunden sus raíces hasta el siglo XIV. Entonces, pues, prepárense ahí en su casa para recibir esta señal y acompáñenos. Bienvenidos. Le decía hace un momento que estamos pues aquí en su programa Concilios en María Visión. Le doy la bienvenida nuevamente y este programa pues tiene una razón muy importante de ser, que es pues el llamado que ha hecho el Papa Benedicto XVI para que profundicemos en el Concilio Vaticano II y también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita en este programa nos vamos a dedicar pues a ver los antecedentes históricos. Los concilios son asambleas de la Iglesia en donde se toma en cuenta pues todos los problemas doctrinales, de costumbres, y para que no se salga de la doctrina y de las costumbres, pues toda la gente, todos los fieles que seguimos la doctrina católica. Pero sobre todo esto hay algo muy importante en los concilios, que es la acción del Espíritu Santo que va trabajando en su iglesia a través de sus fieles, de los apóstoles primero y después de todos los que va escogiendo, los doctores de la iglesia y todas aquellas personas que estamos llamados pues a la evangelización, es decir, a todos los bautizados, en los que va pues explicitando o explicando todo el contenido de la revelación. De modo que aunque la revelación Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ya está completamente acabada porque se escribió y quedó ahí hasta que se fijaron todos los cánones, pero después viene todo el diálogo de este evangelio, de la vida de Jesucristo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el diálogo con la cultura, con la filosofía, ¿sí? Y entonces en ese diálogo surge la teología católica tan hermosa y así también surge, va creciendo la iglesia. Entonces a la iglesia hay que entenderla siempre con un sentido sobrenatural en el que nosotros podamos comprender que a pesar de que hay elemento humano, es una santa, católica y apostólica, es decir, es para todos, es universal, siempre tiene una unidad, la unidad y solidez de su doctrina, y esto en los concilios se va consolidando y aparte el Espíritu Santo va actuando en estos concilios para que nosotros vayamos desvelando o comprendiendo cada vez más profundamente el mensaje que Jesucristo nos ha dejado y que además no vamos a acabar de desvelar hasta el final de los tiempos. Es decir, poco a poco se va profundizando más y más, pero esto no se va a lograr hasta que no se haya terminado el tiempo hasta el final de los tiempos, cuando la segunda venida de Jesucristo. Entonces, fíjese usted, por eso es que nosotros aquí en los concilios vemos que la iglesia tiene que reunirse para poder pues salir al frente de algunas desviaciones importantes que ha habido ya sea en las costumbres o en la misma doctrina. Desde el principio pues hubo concilios, el primer concilio todavía estaba San Pedro, él lo presidió el concilio y realmente pues fue el primer concilio de Jerusalén, pero ahora ha habido después de ese 21 concilios ecuménicos, es decir, de toda la iglesia. Y bueno, pues hemos comentado que estos concilios tan importantes, pues se dieron durante primero la etapa patrística, es decir, la de los padres de la iglesia,
que fueron los primeros 3 siglos de la Iglesia, y luego tenemos pues la Edad Media, o sea, la alta, la media y la baja Edad Media, en la que también pues, hubieron varios concilios. De hecho, fueron 8 concilios antes del siglo, digamos, XIII, más o menos, y estos concilios, bueno, pues fueron muy importantes, pero este programa de hoy lo vamos a centrar en lo que sucedió después de la Edad Media. Fíjese usted, en la Edad Media fue una época teocéntrica, el centro de la cultura, de la administración, de la economía, de todo el desarrollo de ese periodo que se extiende después de los padres de la Iglesia, es decir, a partir del siglo IV, V, del V al siglo XIII, la sociedad se consolida como una sociedad teocéntrica. Todo gira alrededor de Dios. De hecho, la política, de alguna manera, con lo social y lo religioso, está muy ligado. Pero en este programa vamos a ver algo muy importante, que es lo que sucede a partir del siglo XIV. Hay algo importantísimo aquí. Nos han enseñado a veces que la Edad Media es una edad oscura, es una edad tenebrosa, pero eso no es verdad. Fíjese usted que ya habíamos comentado alguna vez que los primeros 3 siglos de la Iglesia, los aristócratas filósofos que se convirtieron al cristianismo hicieron la asimilación de la filosofía y del mensaje cristiano, o sea, se cristianizó el helenismo y se helenizó el cristianismo. Pero fíjese usted, estos padres de la Iglesia pues consolidaron la doctrina y empieza a desarrollarse la teología católica, y luego da como fruto el periodo medieval, que son todos estos siglos que fueron después y en donde la gente vivía pues alrededor de Cristo. Sin embargo, en el siglo XIV viene un cambio justo después de que en el siglo XIII habían surgido ya las órdenes mendicantes, los franciscanos y los predicadores, los dominicos, y además algo muy importante, el fruto maduro de la Edad Media, que fueron las grandes universidades, así tal cual, y las vemos ahora. La Universidad de Bolonia, que fue la primera, la Universidad de París, la de Colonia, la de Oxford, la de Cambridge. Todas esas universidades, fíjese usted, tanta brillantez tuvo la Edad Media, fue una época tan luminosa que dio como resultado las universidades. Pero justo después de este fruto maduro viene una crisis muy importante, que es la que vamos a ver hoy. El primer cambio que hubo fue denominado pues el Renacimiento, que fue precedido justo por un personaje muy importante que fue Guillermo de Ockham, con el nominalismo, llamado nominalismo. No se asuste con estas palabras porque realmente, bueno, son palabras que a lo mejor puede decir usted, ay, no, qué difícil está, pero no es tan difícil, ¿sí? Lo que hace esto es que el pensamiento está tan ligado a la cuestión religiosa. Acuérdese que tenemos una encíclica muy hermosa que se llama Fe y Razón, en la que, bueno, pues los católicos sabemos que la fe no es ciega, sino que hay 2 alas por las que va la religión cristiana y la doctrina, que es la razón y la fe. Entonces, los católicos tenemos que pensar y conocer a profundidad todo este lenguaje de la Iglesia que se ha ido perdiendo por este proceso que les voy a empezar a contar hoy y que, bueno, pues es muy importante, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que fue sucediendo fue que Guillermo de Ockham niega que el ser humano pueda conocer las ideas universales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no podemos conocer, por ejemplo, si nosotros decimos la palabra animal, pues todos entendemos que se puede referir a un perro, a un gato, a un caballo, a un pájaro, pero lo sabemos porque nosotros en nuestra mente tenemos la idea de animal. Bueno, pues este personaje, Guillermo de Ockham, niega esa capacidad. Entonces, imagínense si nosotros vamos a poder conocer, por ejemplo, las cuestiones de fe. Ya no sabríamos lo que es la fe, algunos aspectos importantes de la religión. Entonces, por lo mismo, se inicia un proceso que se llama la vía moderna, ¿sí? La modernidad con este personaje.
Justo después, siglo XIV, pues empieza la imprenta y empieza un movimiento muy importante de la sociedad que pasa de ser teocéntrica a ser antropocéntrica. Es decir, ya Dios no va a ser el centro de toda la atención, sino va a ser el hombre. Y entonces empiezan a decir que se va a recuperar toda la herencia griega y romana, pero en realidad, si nosotros estudiamos bien la historia, vemos que la recuperación grecorromana más importante de la historia se llevó con la Edad Media a través pues, de los benedictinos y de toda la vida monástica que se dedicó a pues, desarrollar, a recoger toda la filosofía de los estoicos, de los plotinianos, de Platón, de todos aquellos personajes tan importantes que fueron anteriores a Cristo, pues los recuperaron y los cristianizaron, ¿sí? Por eso es tan importante y la universidad llega a su culmen como una verdadera joya de la Edad Media. Pero ya en la edad del Renacimiento, entonces empieza a decaer esto y se empieza a cambiar. Empezamos a cambiar, empiezan a decaer estas ideas, la imprenta empieza a hacer que se empiecen a difundir muchísimas ideas que no tienen que ver con la religión y entonces pasamos de este teocentrismo a un antropocentrismo, es decir, ya no va a ser Dios el centro como lo fue durante del siglo I al siglo XIII después de Cristo, sino que a partir del 14-15, ya sobre todo desde el 15, empieza un humanismo que va tendiendo lentamente al ateísmo. Al principio no fue ateo, pero el hecho de desplazar a Dios, pues ya fue cambiando un poco. Bueno, pues esto lo veremos un poquito más después de un corte, así es que usted no se vaya, ponga mucha atención porque además tenemos un material también preparado para usted. Lo esperamos, no se vaya, por favor. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Bueno, pues espero que hayan asimilado un poco todo aquello que les empezamos diciendo. Vamos poco a poco, ya estamos centrados en el Renacimiento. Piensen ustedes en el siglo XIV o XV después de Cristo. En esa época estamos. Ya le decía yo en el bloque anterior, pues que toda esta etapa del siglo I al siglo XIV fue un periodo teocéntrico, donde Dios era el centro. Pero ahora, después del surgimiento de las universidades, fruto maduro de la Edad Media, viene esta época que pasa a ser antropocéntrica, la renacentista. Y sí, se empieza a hacer una recuperación nuevamente de todo lo que fue la Grecia clásica, pero pagana, ¿sí? De modo que va cambiando el arte, va cambiando las esculturas, la pintura, todo se va cambiando, pero bueno, para que usted lo pueda comprender un poco más claramente, hemos preparado un material aquí en María Visión que espero que a usted le guste. Ponga usted mucha atención porque este material le va a aclarar mucho sobre este periodo tan importante que viene después de la época teocéntrica, que es el Renacimiento antropocéntrico. Antropo quiere decir hombre, el centro es el hombre, ya no es Dios, sino el hombre. Pero todo esto lo hemos resumido aquí en María Visión, en este pequeño material que va a ver usted a continuación. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno al 1400 después de Cristo. Marca el salto de la Edad Media a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación intelectual y cultural, no solo de las artes, sino también y principalmente de la filosofía, de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento y cultura en general. Mientras la Edad Media se caracterizó por ser teocéntrica, feudal y por un diálogo entre la fe y la razón que culmina con el surgimiento de las universidades, el Renacimiento se caracterizó por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval en el que Dios era el centro como principio y fin del hombre y del universo,
y el rechazo a la concepción medieval en que la fe y la razón se complementan en la búsqueda de la verdad. El Renacimiento resurgió la admiración de la antigua grecorromana, pagana, por lo que se pretendió recuperar el saber clásico pagano en el que buscaba una nueva escala de valores para el individuo. Frente a la sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a Dios, durante el Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo. Emplea la razón oponiéndola a la fe como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal al margen de Dios, al que se considera un asunto exclusivamente de fe. Los rasgos esenciales del Renacimiento son el redescubrimiento de la cultura clásica griega y romana pagana, el humanismo y el antropocentrismo. El arte renacentista giró en torno al ser humano, pero eso no significó que dejara de ser religioso, sino que además de la Iglesia, aparecieron nuevos mecenas como, por ejemplo, los ricos comerciantes o monarcas. Se pasó del feudalismo a los municipios, de modo que el comercio adquirió un papel y una fuerza muy importante. Gracias a los nuevos mecenas comerciantes, el arte dejó de desempeñar exclusivamente funciones religiosas y aparecieron nuevos géneros y temas, como los retratos, el desnudo, el paisaje o los cuadros mitológicos. Y además de las iglesias, las nuevas formas se aplicaron a la construcción de palacios, ayuntamientos, etc. Etapas culturales del Renacimiento. El Renacimiento surgió en Italia en el siglo XV de la mano del humanismo, mientras que en el resto de Europa perduró el gótico tardío medieval. Se distinguen dos etapas dentro del Renacimiento italiano, la primera en el siglo XV, denominada Quattrocento, y el Cinquecento en el siglo XVI. Por Europa, el Renacimiento se difundió en el siglo XVI, y aunque siguió los modelos del Renacimiento italiano, al salir fuera de Italia, sufrió las influencias de las distintas regiones, por lo que en cada país fue presentado en personalidades distintas. Este movimiento coincidió también con muchos pensadores, que son muy importantes, entre los que destacan por su influencia Maquiavelo en el siglo XV y posteriormente Lutero en el siglo XVI, con la Reforma Protestante. Pues ya ve usted qué interesante es este cambio tan importante que hubo en la historia y que además desde el punto de vista de la fe, pues es un como misterio de iniquidad que inicia en esta época. Nosotros los católicos tenemos que ver esto con mucha atención porque es un proceso que inicia en esta época y que no ha podido detenerse hasta este siglo XXI. Entonces, vamos a ir viendo cómo fue desarrollándose esto. Ya veíamos, por ejemplo, en algunas imágenes, como del gótico, que era un arte puramente religioso, donde se buscaba la luz, sobre todo lo que busca en la construcción gótica medieval, es captar la mayor cantidad de luz, porque la luz es, sobre todo, la luz de la fe y la luz de la razón, que ilumina al alma humana, para que esta alma humana vaya creciendo y acercándose a Dios. Ese era el fin de todo el arte gótico de la Edad Media. Sin embargo, en el Renacimiento viene este cambio y ya el hombre es el centro. Entonces, aun cuando sigue habiendo una gran religiosidad, pero ya escuchábamos que se separa la razón de la fe. A partir de este autor, Guillermo de Ockham, que niega la capacidad de la razón para conocer estas ideas universales, pues la razón queda muy disminuida y entonces empezamos a pasar a una especie como de fideísmo, es decir, la fe ciega sin nada de razón, lo cual es pues contrario a la fe cristiana, que es siempre razón y fe. Nuestra fe de los católicos no es irracional, sino que siempre va fundamentada y da su lugar a la razón. Pero fíjense ustedes, entonces, después del siglo XIV, viene otro personaje muy importante que es Maquiavelo. Ya habíamos visto que, había esta división entre la razón y la fe. Ya habíamos visto también que se había pasado de los feudos
a los municipios y que en los municipios ya empezaba el comercio y la iglesia ya no solo se mantenía de cuestiones económicas de lo que era pues las aportaciones religiosas de la gente católica, sino que aparecieron otros mecenas que fueron también dando aportaciones, pero entonces como que empieza a haber un cambio en el que, bueno, pues se empiezan a difundir también con la imprenta muchísima literatura. Piense usted que el Renacimiento no fue un movimiento religioso, ni tampoco de las universidades, sino más bien un movimiento popular, que además coincide con la imprenta, y entonces cuando surge la imprenta se empiezan a difundir muchísima literatura, y eso también hace que pues lleguen más a la gente cosas, pero no cosas muy depuradas, y entonces pues más bien vienen también pues alguna literatura inconveniente, aparece el desnudo por el antropocentrismo que hay, y entonces pues vemos el arte, ¿verdad? El arte del Renacimiento, toda la religiosidad, pero centrada, ya empieza como que a centrarse mucho en el hombre, en la fe y a despreciar la razón. Bueno, ya para el siglo XV con Maquiavelo, Maquiavelo hace una especie, yo digo, como de reality show. Él dice que es realismo, pero entonces empieza a ver cómo El Príncipe, que es su obra, de las más importantes obras de Maquiavelo y del mundo, por su influencia y por la repercusión que ha tenido a toda la historia, porque muchos políticos hasta la actualidad y en muchas partes del mundo, pues han seguido a este libro tan importante del Príncipe de Maquiavelo, pero en donde dice todo lo que debe hacer el príncipe para poder mantener el poder. Él saca pues esta famosísima frase de el fin justifica los medios, que es contraria a la fe católica, porque en la fe católica sabemos perfectamente que el fin nunca justifica los medios. Pero Maquiavelo dice que en la política todo se vale y que si entonces el fin justifica los medios para el político, es la única forma que este político puede mantener el poder. Y bueno, vienen una serie de cosas ahí gravísimas que pues de hecho sucedían porque ya se estaba pues, muy corrompida, ¿verdad?, la cuestión política, los intereses económicos, pero que realmente pues acaban siendo, pues yendo en contra de todo lo que es el Evangelio y todo lo que nos había enseñado Cristo. Entonces, fíjense, estamos en una época muy importante porque vamos viendo cómo después de haber subido tanto, ¿verdad?, porque fue subiendo el conocimiento, la profundización, toda la Edad Media, ahora llegamos al culmen con las universidades y empezamos a decaer poco a poco, pero muy consistentemente. El Renacimiento, la imprenta, el antropocentrismo, los municipios, el comercio, todo eso empieza así. Maquiavelo, la política, que va en contra completamente de lo que es un mensaje cristiano, de un mensaje evangélico. Y bueno, claro, todo esto pues acaba en lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante en el siglo XVI. Entonces, fíjense lo importante que es este periodo, siglo XIV, XV, y lo importante que fue que en el XVI acaba con la Reforma Protestante, es decir, una división dolorosísima para la Iglesia Católica, pero que ya empieza a ser un antecedente importante, fíjense ustedes, del siglo XVI para otros concilios, como va a ser el Concilio de Trento y otros más, pero también para el Concilio Vaticano II, porque vamos a ver que en el Concilio Vaticano II seguimos con este problema, pero que ha llegado ya a un nivel muy alto. Por eso, no pierda la atención para que no nos perdamos de estos antecedentes tan importantes del concilio. Y también, si usted tiene alguna duda, pues también puede usted dirigirse a nosotros, pues a través del correo o a través de las llamadas, porque aquí se las podemos contestar. Por lo pronto, pues vamos a un pequeño corte, pero quédese con nosotros, no se vaya, porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas que seguramente Dios y el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí. Muchas gracias. ¿Qué
¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso nuevamente con todos ustedes en su programa Concilios en María Visión, esta señal tan importante de María Visión en la que, bueno, pues podemos compartir este espacio con ustedes que nos permiten entrar a todos sus hogares y pues pasar este rato tan agradable aprendiendo cosas que nos permiten conocer mejor a la iglesia y entonces amarla más y amar a Dios. Aunque ahora hemos estado viendo pues cómo se han ido desarrollando, ¿verdad?, estos acontecimientos históricos y estos problemas filosóficos y de pensamiento que pues van repercutiendo en lo que es pues la política, la cultura, la economía, el arte en general, la técnica, después también la ciencia, y que bueno pues por un lado son muy buenas, pero por otro lado el problema que tenemos con ellas es que pues nos han ido alejando paulatinamente de Dios. Entonces veíamos cómo se ha ido pasando de una sociedad teocéntrica a la antropocéntrica y pues todo esto trae como consecuencia pues esta crisis tan importante con Martín Lutero en el siglo XVI, un fraile agustino que bueno pues reclama algunas cuestiones a la Iglesia Católica que en realidad estaban sucediendo dentro de la Iglesia Católica. Pero esta crisis era importante, esto que estaba sucediendo en la Iglesia Católica, y estaba sucediendo porque estas ideas ya habían surgido dentro de también la misma Iglesia y se habían difundido ahí. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Guillermo de Ockham, pues era un fraile franciscano, y en su intento, ¿verdad?, pues por profundizar y todo, pues se fueron cometiendo estos errores que además fueron estos errores pues permeando también en todos los estratos sociales y culturales y también fueron influyendo este cambio de cultura, de pensamiento, fue influyendo dentro de la Iglesia. Entonces ya Martín Lutero pues encontraba muchos desajustes dentro no de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque la Iglesia sobrenaturalmente es una, santa, es perfecta, no tiene error, pero sí en algunos de sus miembros, que siempre, pues, lo que es por la parte humana, pues el hombre siempre falla. Y aunque algunas de las cuestiones que podía haber reclamado en ese entonces Martín Lutero eran pues reales, ¿verdad? Porque sí había algunos abusos, había algunos problemas muy graves, ¿verdad? Con algunos ministros, con algunas gentes de la jerarquía o fieles católicos, bautizados, en fin. Pero bueno, no lo hizo tal vez por la vía más adecuada, como tendría que haberlo hecho conforme al derecho canónico o conforme a los procesos jurídicos de la Iglesia, y entonces pues pega, ¿verdad?, sus reclamaciones por ahí para que todo mundo las vea, las publica un poco imprudentemente, y entonces ¿qué sucede? Bueno, pues que el Papa, bueno, pues le dicen que se tiene que retractar, ¿verdad? Y que eso lo tienen que analizar, pero lo primero que tiene que hacer, pues es un acto de humildad, retractarse de esas 90 y tantas, 95 tesis que reclamaba, y en donde había algunas que, pues, que a lo mejor tenía razón, pero otras, pues sí se le pasaba muchísimo la mano. Entonces, sin embargo, Lutero, en un acto de rebeldía, en lugar de retractarse, pues quemó la bula papal ahí también públicamente, y entonces viene esta división tan importante, una crisis muy importante, que es pues la reforma protestante de Lutero. Muy triste, muy dolorosa para la Iglesia, porque, bueno, pues se separan, ¿verdad? A partir de eso, fíjense, siglo XVI, surgen pues los protestantes, y por eso se llaman protestantes, estos hermanos que ahora llamamos hermanos separados, porque protestaron y se separaron, ¿sí? Y pues aunque a lo mejor en algunas de sus peticiones hubieran tenido razón, pero ellos debieron haber permanecido unidos y hacer las cosas pues ordenadamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta crisis tan importante dio lugar a un concilio muy importante que fue el Concilio de Trento, que veremos, bueno, pues en algún otro programa, porque ahora estamos preparando los antecedentes del Concilio Vaticano II. Pero fíjese hasta dónde nos hemos tenido que ir, ya vamos en el siglo XVI, pero esta vía moderna empezó en el XIV con Guillermo de Ockham, luego el XV, Maquiavelo. Ahora, decir Guillermo de Ockham es decir, y todos los que le siguieron, ¿sí? Y decir Maquiavelo y toda la política que estaba impregnada de toda esa corrupción, ¿sí? Y luego decir Lutero, y pues ya ve la gran división que hubo dentro de la misma Iglesia,
pues también con Martín Lutero. Entonces vamos en un misterio de iniquidad. ¿Por qué? Porque cómo se van dando los pasos y a pesar de todo esto, la Iglesia va dando respuesta poco a poco a todos estos problemas que se van presentando. Y sin embargo, como todo, bueno, pues ustedes saben, ¿verdad? Como Jesús dice en el Evangelio, las ovejas escuchan mi voz, yo las llamo y ellas me siguen. Y entonces siempre ha habido ovejitas que van siguiendo, ¿verdad? La voz del buen pastor, la buena doctrina, y otras pues que se van perdiendo en el camino porque pues se dejan llevar, ¿verdad? Por estas reclamaciones. Por eso a la iglesia hay que tenderla siempre sobrenaturalmente para amarla más, porque la iglesia pues somos todos, pero que cuando tenemos por cabeza a Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos bautizados y tenemos por cabeza a Jesucristo, entonces somos iglesia. Pero si alguien se va por allá y comete faltas gravísimas, pues eso ya no está en comunión con Cristo, ni está siguiendo la cabeza de Cristo, sino su propia voluntad, sus propias pasiones, como nos pasa a veces. Pero bueno, por eso seguimos, pues nosotros, el camino de la reconciliación. Pero otros hermanos, bueno, pues ya se dejan llevar por esto. Y entonces, fíjense, ha habido esta gran división con Lutero. Bueno, esto fue en el siglo XVI. Ahora, imaginen ustedes, en el XVII viene otro personaje que tiene una influencia muy grande y que además conocemos en filosofía como el padre de la modernidad. Aunque en el siglo XIV Guillermo de Ockham inició la vía moderna, y bueno, en historia algunos dicen que la modernidad pues empieza en el siglo XV, ¿verdad? Con Maquiavelo, o en el XVI más bien con la Reforma, pero en filosofía decimos en el XVII con un personaje que fue Descartes. Bueno, este personaje es el padre del racionalismo y de la modernidad. Él acaba ya de consolidar esto que veíamos en el videoclip anterior de la separación entre la razón y la fe. Y entonces él divide la realidad en res extensa y res pensante, es decir, la razón y la fe quedan completamente divorciadas, cosa que va totalmente en contra de la Iglesia Católica. Y entonces él dice que con la fe pues podemos creer que existe el alma, creer que existe Dios, pero la razón lo que nos demuestra es que pues que como a Dios no se le puede pesar, no se le puede medir, pues la razón nos dice que Dios no existe y la fe que sí. Cosa totalmente contraria a la doctrina, porque ya en la Edad Media, y bueno, cuando se había retomado a filósofos tan grandes como Platón y Aristóteles, que ya habían alcanzado la esencia de Dios con la pura razón, pues era gravísimo que tantos siglos después, fíjense, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVII con Renato Descartes, pues viniera esta división que ya había iniciado antes y que entonces pues deja a la fe completamente desprovista de la razón. Obviamente todavía en el siglo XVII había una gran religiosidad, había muchísima religiosidad, vemos nosotros todo el arte, pero ya en las ideas estaba una fractura muy importante. Bueno, primero la fractura de la Reforma Protestante y después esta fractura tan importante que continuaremos viendo después de este pequeño corte. Así es que quédese con nosotros porque esto es muy importante para que nosotros comprendamos después todo lo que se discutió en el Concilio Vaticano II. Quédese en este programa Concilio, no se vayan, no se desanimen, estamos muy contentos con ustedes y bueno, también esperamos pues sus comentarios para poder contestarles sus dudas y todo lo que ustedes necesiten. Aquí estamos ya, pues, una vez más con ustedes, pues, continuando con este proceso tan importante que nos llevó al Concilio Vaticano II, ¿sí? Que estamos preparando todo para después comprender muy bien lo que sucedió en el Concilio Vaticano II. Y entonces nos quedábamos que en el siglo XVII con Descartes inicia el racionalismo y a partir de esto
se dividen en dos corrientes que son la idealista y la empirista. Pero aquí lo que sucedió, fíjese usted, es que ya la fe no se funda en la razón, sino en el sentimiento. Y para que usted comprenda un poquito más amenamente este proceso, aquí en María Visión hemos preparado un material muy importante y que espero usted pueda ver y apreciar todo esto que sucedió en este periodo. Como resultado de las ideas modernas, el segundo reformador después de Lutero fue Schleiermacher, que vivió en 1768 a 1864. Este pensador, con su seguidor Ritschl, que vivió de 1822 a 1889, sostuvo que todas las religiones son iguales, porque su fundamento no es en la razón, sino el sentimiento de dependencia. Para este pensador, la fe se reduce a un sentimiento subjetivo. El primado ya no corresponde a Dios, sino al hombre, que se abre a Dios. Otros modernistas del siglo XX tuvieron como base el empirismo del siglo XVII y el idealismo del siglo XVIII, y afirmaron que la religión es una elaboración subjetiva. Opusieron la fe, que ellos consideraban un mero sentimiento a la razón. No obstante, la respuesta de la Iglesia contra todas estas ideas, y que se expresó en los documentos del Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática sobre la Fe Católica y la Constitución Dogmática Pastor Aeternus sobre la infalibilidad papal, y en algunas encíclicas como la Aeternis Patris del Papa León XIII en 1879, sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. El decreto Lamentabili de San Pío X en 1907 sobre los horrores del modernismo, la encíclica Pacendi de San Pío X también en 1907, también sobre la gravedad de los errores modernistas con el juramento antimodernista de la Sacrorum Antistitum, entre otras. Estas ideas modernistas siguieron su curso desembocando en dos grandes centros de pensamiento. En 1922, el llamado Círculo de Viena, fundado por Mauricio Schlick, Ernesto Mack y Poincaré, que promovía el neopositivismo y la fenomenología, y la Escuela de Frankfurt, fundada en 1923 por Weil Bloch y Cork Albert Gerlach, como promotora de las ideas marxistas. En el Círculo de Viena se desarrolló un pensamiento basado en la física, se defendió el empirismo lógico y entre sus seguidores se encontraba a Sigmund Freud. En todo este periodo se da una lucha entre fideístas, que reducen todo a la pura fe, y racionalistas, que reducen todo a la razón empírica. Como contraparte de todo esto, también en pleno siglo XX se da la revolución tomista, que señala la importancia de la tradición con numerosos pensadores como Gardel, Garrigou, Lagrange, Dickmann, Gilson, Lobato, entre otros muchos de distintas nacionalidades en Europa y América. Este es el escenario que fue preparando los ambientes y los elementos que se presentarían y discutirían un poco más tarde entre 1959 y 1965 en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Pues ya ve usted todo lo que sucedió después de estas ideas racionalistas de Descartes, que, pues dieron lugar al idealismo, es decir, a que el hombre ya no puede, digamos, conocer cómo es en sí la realidad. Esto sucedió con Kant, sino lo que conoce son sus ideas. Y entonces, si no podemos conocer racionalmente la realidad exterior más que lo que aparece, las apariencias, entonces, pues a Dios tampoco lo podemos conocer racionalmente. Y por otro lado, los empiristas, que son el otro fruto del racionalismo, que dicen que todo lo científico es exclusivamente lo que se reduce a a lo experimentable, a lo medible. Y pues estas ideas son las que continúan hasta donde ahorita veíamos en este material, pues acaba separándose la razón de la fe, que es un problema gravísimo que ya en el siglo XVIII y XIX
pues los papas, a través de estas encíclicas que acabamos de escuchar y de documentos, empiezan a alertar, a poner focos rojos, a decir que esta modernidad pues puede acabar con la fe y con la espiritualidad católica. No obstante, aún todo esto, pues siguen creciendo estas ideas y entonces pues se va preparando el ambiente para el Vaticano II. Pero bueno, vamos a darle las gracias pues a las personas que nos han felicitado aquí. Tenemos gente de Zacatecas, de México Distrito Federal, de San Luis Potosí. También tenemos gente en Panamá, gente que nos ha escrito de Venezuela, la gente de Brasil, también tenemos amigos en Brasil. Entonces, pues les mandamos un saludo. Yo quisiera que si algunas preguntas que ya no nos va a dar tiempo de contestar, porque vea usted qué rápido se nos va el tiempo. Haga de cuenta que acabamos de empezar y ya se termina el programa. Entonces, pues les pido que nos escriban al correo de María Visión, al correo de Concilios. Ahí lo tienen ustedes aquí en pantalla, es concilios@mariavision, o también, si quieren más directamente conmigo, en mi Twitter es @P mayúscula HYLOS, Filos 1403, @P de Pedro, H, L de Lalo, O, S de Samuel 1403. Ahí también le puedo contestar todas sus dudas. Pero ya con esto se va dando usted cuenta cómo esta modernidad fue la que puso los antecedentes del Concilio Vaticano II. Bueno, los esperamos en su siguiente programa Concilios. Recuerde, a las 8 de la noche es la cita y espero nos sigamos comunicando pues por los medios electrónicos durante toda la semana. Muchísimas gracias.